Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal. Acá estamos en otro miércoles y en el programa 99, llegando ya dentro de nada a los 100 programas. Y bueno, hoy les voy a ir contando que vamos a estar charlando hoy. Un tema que es difícil a veces de transmitir, pero que me interesaba traer, que es este de nuestra mente superior, de la parte de nuestra mente que tiene una capacidad diferente, nos permite, cuando estamos en ese estado, ¿no? Cuando conectamos con esa parte, que un poco pasa cuando desaparecen otros bloqueos, otras estructuras que tenemos, y podemos conectar con un estado que está relacionado con la creatividad, con la inspiración, con, con ver la vida de otra manera, con los estados espirituales, muchas veces que vienen de ahí, ¿no? Con los estados místicos. Y quería hoy hablar de la importancia de saber que eso existe, de saber que podemos conectar con esa parte, y vamos a estar compartiendo algunas técnicas que pueden ayudar, ¿no? Muchos de los que siguen el canal, de los que me siguen, les interesan estas temáticas y hacen sus prácticas, sus técnicas. Así que es interesante pensar un poco, bueno, qué es esto, ¿no? ¿Para qué sirve estar en contacto con eso? Cuando quizás desde o en otros momentos hablamos de ese proceso que es la salud, ¿no? Donde uno, de alguna manera, se va liberando de patrones, de traumas, de mandatos, de cosas que tenemos que se hacen parte nuestra, y vamos como liberando una energía, ¿no? Un potencial, una capacidad que nos permite disfrutar, que nos permite que surjan esos sentimientos más básicos, más puros, como el amor, la alegría. Bueno, en este mundo es difícil a veces pensar en eso, es difícil a veces hasta describir, hablar de estos momentos, porque no todo el mundo, o quizás para muchas personas hasta sea difícil imaginárselo, aunque creo que todos en algún momento lo experimentamos. Vamos a hablar hoy de cómo hay estados, dentro de todo, más comunes, donde nos acercamos a eso, y obviamente hay estados mucho más superiores, ¿no? Que son estas experiencias eh, más fuertes y más grandes de transformación de la conciencia en ese momento. Pero hoy no vamos a hablar tanto de eso que es espectacular, ¿no? Que es totalmente transformador, sino de cosas más conectadas a lo posible. ¿Por qué? Porque, bueno, vivimos en ese contexto donde somos muy influenciables por lo que nos rodea, y entonces estamos en contacto con medios de comunicación y con formas de pensar y de ver la vida, y que en general son negativas, ¿no? Hablamos acá también del ser positivo, de alguna manera, el pensamiento positivo. Si bien no es igual, el pensamiento positivo a veces nos ayuda a vernos de otra manera, a ver una situación de otra manera, cuando conectamos con la confianza en que las cosas nos van a salir bien, con la confianza en lo que podemos. Entonces, en esos momentos podemos eh, experimentar algo de esto, ¿no? Y la idea hoy un poco es hablar de cómo es importante no perder esa conexión, estimularla, tenerla, saber dónde pasa, porque, bueno, muchas veces es lo que nos ayuda a salir de esa estructura. Hablamos hace algunos programas de la personalidad y vamos a tener un poco ese tema, como la personalidad también es algo que tiene una constancia en cada uno, una forma de ser, de pensar, de reaccionar, y tiene que ver con eso que a veces no permite otras posibilidades de lo que podemos hacer, de cómo podemos pensar una situación. Entonces es importante a veces ir más allá de lo personal, más allá del ego. Así que bueno, los voy a ir saludando y dando la bienvenida. Cuéntenme quién anda por ahí, cuéntenme de dónde están mirando.
Cuéntenme qué les parecen estos temas, si van entendiendo algo por ahora de lo que les digo. A veces estos temas son como muy... es fácil a veces hablar de estas cosas y es mucho más difícil conectar, ¿no? Mostrar dónde pasa. Por eso vamos también a hablar de lo que nos bloquea de eso, porque a veces viendo cómo es que nos cerramos, cómo es que estamos atrapados en formas de pensar y de ver las cosas, a veces es más fácil imaginar todo lo que eso nos está impidiendo, ¿no? Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola María Victoria, buenas noches. Hola Claudia. Bueno, bienvenidos a los que se van sumando. Bueno, Solcito saludando a la comunidad del portal. Bienvenidos, esperamos que nos acompañen todo el programa, dice Sol, sí, así es. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bueno, saludos a los que se suman ahí por Instagram también. Hola Carolina, desde Uruguay, ¿cómo estás Carolina? Un gran saludo. Bueno, hoy vamos contando algunas cosas, hoy es el programa 99, estamos preparando algunas cosas especiales para el programa 100, que va a ser el próximo, pero posiblemente no sea en las próximas 2 semanas. Vamos a saltear un poco porque, bueno, me toca hacer un viaje. En esos viajes, en ese viaje espero traer algunas experiencias e inspiraciones, porque, bueno, dicho sea de paso, ¿por qué a las personas, por qué nos gusta tanto viajar, ¿no? Si bien hay personas que son mucho más viajeras y otras que no tanto, a todo el mundo, en líneas generales, salvo que haya, ¿no?, estas cosas que hablamos como bloqueos personales, que uno tiene miedos, que uno puede tener con una situación, el viajar es algo universalmente considerado como saludable, como bueno, como enriquecedor. Y bueno, ¿con qué tiene que ver eso, no? Independientemente de que es el momento de las... que coincide con los momentos de vacaciones, entonces es tan valorado también porque obviamente se sale de esa rutina. Bueno, en un viaje, como para ir introduciendo este tema, nos conectamos con cosas muy diferentes de nuestro cotidiano, ¿no? Por ejemplo, viajar a un lugar donde hablan otro idioma es casi como hacer un salto de realidad donde uno te sacude esa habitualidad que tenés de escuchar a todo el mundo y entender lo que se habla, ¿no? Entonces, trae, por ejemplo, esta extrañeza. Y como vamos a hablar en esto, eso mismo puede o dar mucho miedo, decir, uy, acá no me ubico, y el miedo va a frenar las experiencias, va a hacer que uno se ponga en modo conservador y diga, bueno, a ver cómo hago, pero también estas aperturas son los que nos pueden sacudir un poco esa estructura que tenemos, de buena manera, ¿no? Porque en esto siempre hablamos de que hay que tener cuidado con lo que es violento, ¿no? Hoy vamos a hablar de algunas experiencias que uno hace, o que uno puede hacer, o que uno puede estimular, que nos ayudan a conectar con eso de una forma cuidada, porque obviamente es muy grande, hay algo que se llama emergencia espiritual, que viene de emerger, no de emergencia estrictamente en el sentido de peligro, ¿no? Pero sí de que de repente emergen todos estos sentimientos de golpe. Y es algo tan fuerte, de esto habló un psicólogo transpersonal que se llama Stanislav Grof. Cuando esto surge, imagínense que, por ejemplo, surja una visión ecuánime, una sensación de ecuanimidad. La ecuanimidad es esto de sentir amo todo por igual, ¿no? Eso que a veces uno tiene, ¿no?, en ciertos momentos, que venga este estado de golpe. Y entonces, claro, de repente todos los planes, prioridades, rutinas que uno tenía, relaciones, se van a ver alterados, ¿no? Y ante la irrupción de estos sentimientos tan potentes, la mente se puede desequilibrar, confundir, perder esas estructuras que que nos ayudan a funcionar en el mundo. Hola Charlie, ¿cómo estás? Un abrazo, querido. Entonces nos pueden llegar a sacudir de una manera que, bueno, termina siendo mal eso, o ser difícil
como que después hay que recuperarse y demás. Pero no dejan de hablar de que existe esto, de que a veces aparecen, porque no sabemos. Lo que sabemos es que tenemos una parte profunda, una mente que es capaz de hacer e inspirarse, probablemente conectar con información y de estar más allá del miedo, de la posesividad, de lo que estamos calculando todo el tiempo, a ver qué conviene, qué no, cómo evitamos el peligro, qué van a pensar los demás. O sea, hay un estado de nuestra mente que está más allá de eso. Y obviamente la búsqueda de eso es un gran anhelo histórico del ser humano, porque obviamente encontrar eso es encontrar la plenitud que no tiene comparación con otros estados, ¿no? Pero bueno, sí trayendo esto de que hay que tener cuidado, hay que manejarlo con cuidado. Como decía, el viaje nos conecta con otros lugares, cambiamos de escenario, ¿no? El escenario, es decir, camino todos los días por el mismo lugar, ya sé el camino que hago, ya sé el colectivo que me tomo, ya tengo mis rutinas, son todas cosas que construyen esa matrix en la que vivimos, ¿no? Como en un sueño, como dormidos, porque nos vamos anestesiando, no percibimos, no sentimos realmente. Bueno, en todo ese proceso es que ciertas cosas nos impiden conectarnos con esto, llevan hacia lo conservador. Y bueno, cuando viajamos de una manera cuidada, porque uno elige, va, ¿no? Elige un lugar que quiere conocer, pero cambiamos de escenario, hacemos cosas distintas, nos encontramos con gente, nos encontramos con situaciones diferentes, estamos en ese espíritu de conocer y de explorar, y por eso es una de esas cosas que conecta con ese estado. Muchas veces en esos momentos uno se inspira. A mí me pasa, por ejemplo, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero me pasa, no siempre, porque cuando hablamos de esto hablamos de algo que no hay una situación que lo traiga, sino que es el estado con el que uno pueda conectar. No siempre, pero me pasa de repente que en un viaje haciendo otras cosas, cerca de la naturaleza, por ejemplo, fuera de la rutina, me aparecen ideas, sentimientos, ganas de hacer cosas, ver un problema y verlo de otra manera y pensar a encontrar la solución. Bueno, creo que eso tiene que ver con que uno sale de esos patrones que nos encierran en la misma forma de sentir las cosas. Bueno, con esas cosas es a las que podemos apuntar, ¿no? Para conectarnos y crecer en eso. De eso vamos a estar hablando hoy. Carolina dice, estoy desde el día 1, ya van 100, bien, ahí van 99, más algunos videos que fueron programas especiales, pero no fueron directos. Así que, sí, Carolina, una de las que estuvo presente desde el principio, una genia total. Hola Alejandra, que estás hablando ahí. Hola Cecilia. Hola Matías. Hace un montón que no te veo en vivo. Pues estoy bien. Bueno, bienvenida Cecilia. Como saben, hoy este es un disparador. Ustedes son libres de preguntar, comentar lo que quieran, traer el tema que quieran, porque acá también es eso, ¿no? Pensar un programa es una estructura. Necesitamos esa estructura para construir algo coherente, con continuidad con los demás. Pero es también lo diferente lo que nos lleva a veces a la creación, ¿no? A crecer, a que aparezcan cosas nuevas. Entonces, lo que ustedes traen, un comentario, una pregunta, una historia que cuentan, así como la semana pasada que hablamos de la medicina y traían cosas interesantes, a veces tremendas, más de las que yo me había imaginado, por ejemplo, que pasaban. Bueno, y llevando la discusión, el tema que traemos a nuevos horizontes, ¿no? Eso es lo interesante, como en el contacto con otros vamos creando también, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente de uno llega hasta cierto punto, cuando conectamos con otro, con sus ideas, aparecen cosas nuevas, ¿no? Esto es un principio espiritual universal de se conectan un polo y el otro, o se conecta lo masculino y lo femenino, y nace algo nuevo, algo diferente que no es igual a ninguno de los dos.
A ver, dice Mónica, hola, me gusta este tema, ando justamente luchando con mis altibajos, pero intento ser positiva siempre. Y creo que necesito un recreo sanador, hace años que no lo hago. Bueno, interesante, ¿no? ¿Qué te imaginas que puede ser ese recreo? ¿No? Porque ahí también es un poco lo que es para cada uno, ¿no? También están los retiros, por ejemplo, ¿no? Que también apuntan a eso, ¿no? Apunta de un viaje, pero planteemos una forma de vivir distinta, ¿no? Sin tecnología, específicamente con técnicas, ¿no? Como los hacen acá Claudio y Eli, con técnicas que apunten a fortalecer algo. Es como que uno se mete en otra forma de sentir y intensivamente, ¿no? En esos días. Pero obviamente un recreo uno lo puede encontrar de distintas maneras, ¿no? De la forma en la que cada uno de alguna manera se conecta con eso potente que tenemos, ¿no? Hola Hugo, un saludo desde Bariloche, qué lindo Hugo, ¿cómo estás? ¿Tenés vacantes ahí para ir a visitarte? Qué lindo el Bariloche, qué lindo el sur. Bueno, obviamente, por ejemplo, de nuevo, me gustaría que si ustedes pueden un poco conectar con esto que estamos hablando, a ver si tuvieron, dónde tienen estas sensaciones, estas experiencias. Por ejemplo, a mí me ha pasado en bosques, ¿no? Evidentemente, como digo, cada uno tiene sus conexiones particulares, ¿no? Lo que de alguna manera, es como que bajar a todo el ruido del pensamiento, de esos patrones que tiene, de las preocupaciones habituales, y nos conectara con algo más grande, más profundo. A mí me ha pasado, hay una energía ahí, una pureza que es como que barriera con toda la, seguramente, energía negativa que uno va acumulando, ¿no? Bloqueos. Y bueno, ahí es que uno ve, de repente siente las cosas diferentes, ¿no? Dice, wow, por ejemplo, ¿no? Cosas como, ¿por qué me preocupo tanto, ¿no? ¿Por qué no disfruto esto? Esto lo podría hacer de tal manera, ¿no? O por ejemplo, uno puede en esos momentos quizás quedarse horas ahí en lo que estás haciendo sin necesidad de cosas, de estímulos, de comer, de la tecnología, de estar hablando tanto, porque en ese estado profundo de la mente muchas veces las palabras sobran, ¿no? Andrea dice, porque uno se relaja y disfruta, que es lo que tendría que hacer siempre en los viajes, creo que estás diciendo, Andrea, ¿no? Bueno, claro, lo que pasa es que ese es el tema. Normalmente entramos en estos patrones y estos patrones tienen un sentido, tienen el sentido del orden. Tenemos, por ejemplo, el hemisferio derecho, esto lo habla mucho en neurociencias, el hemisferio derecho, que es el racional, que es el que... no, a ver, por ahí no lo quiero decir al revés. Creo que sí, creo que es así. Creo que el izquierdo es el racional, el izquierdo es el que procesa las cosas linealmente. Entonces, si tenemos que planificar, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer este año, ¿no? Como hablamos otras veces. Necesito hacer una secuencia. Bueno, a ver, este año quiero estudiar esto, este año quiero hacer este cambio de hábitos, quiero comer mejor, voy a hacer este tema por mi salud, quiero hacer este viaje. Necesitamos planificar ahí. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, a ver qué recursos tengo, cuándo lo puedo hacer, eh, cuál es el mejor momento. Entonces, esa mente, que es la mente científica, es la parte del cerebro en este caso, cerebro no es lo mismo que mente, pero acá estamos hablando de nuestra base biológica de esto, ¿no? Entonces esa parte que planifica, pero claro, así como planifica, ve todo estructurado, ve todo cuadrado. La otra parte, el hemisferio derecho, espero no estarme equivocando, si no después lo googleo y hago la fe de ratas. El derecho, en cambio, conecta patrones, ¿no? Así como hablamos, cuando hablamos de la personalidad, de la gente más racional y la gente más intuitiva, bueno, responden a esas partes del cerebro. La parte derecha conecta de otra manera la información. Entonces la que conecta, me pasó esto, se parece a lo que me pasó cuando era chico. Vi
esta persona hoy se parece a otra y ahí uno se ríe de esto, ¿no? Viene de eso, de ese tipo de conexiones, y es una parte que tiene mucho más que ver con la creatividad, con la inspiración, y no tanto con el orden y el cálculo. Bueno, en general, cuando estamos en el año, con obligaciones, con trabajo, entramos muy fácil en eso, donde estamos calculando, uy, a ver qué tengo que hacer, a ver qué problema tengo mañana, uy, el dolor que tengo. Entonces es difícil estar en ese estado de relajación. Obviamente se puede, sí, claro que se puede, pero exige una conciencia superior que esté por encima de esas cosas. Bueno, voy a leer algunos comentarios que bastante tenemos y después vamos a ir a la primera imagen, más que nada para ir ordenando un poquito esto. A ver, dice Claudia, ¿qué pasa si sentís que alguien te condiciona? Bueno, siempre nos condicionan los demás. Ese es el tema y es un poco también la base de esto. Somos influenciables, absorbemos lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces esto también tiene que ver con por qué es importante planteárselo. Porque uno escucha a la gente y la gente va a estar diciendo, uy, qué difícil está todo, uy, la gente está enojada con otro, la gente tiene miedo, está, no sé, fastidiosa, pensando que los problemas son para siempre y no se puede hacer nada, no suele estar pensando en el crecimiento, en lo espiritual, ¿no? En cómo transformarse. Entonces esa es la influencia que tenemos. Y cuanto hay tipos de relaciones, obviamente que cuanto más pegadas son, cuanto más uno está pegado a alguien y dependiente, por ejemplo, de este tema también estuvimos hablando, más te condiciona esa persona, ¿no? Más es difícil salirse de esa mentalidad. Por eso, no digo que este sea el caso, Claudia, pero cuando uno está en una relación que es patológica, es necesario tomar distancia, justamente, porque adentro de esa relación te terminás creyendo lo que esa persona te dice, contagiándose de su visión de las cosas, de cómo te ve, y entonces uno no se da cuenta del problema hasta que toma distancia. Así que interesante esto que decís, porque siempre estamos influenciados. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Dice Victoria, un viaje siempre hace bien, conocer otros lugares, culturas diferentes, todo diferente, uno vuelve con todas las pilas, claro. ¿Qué es la cultura? La cultura son costumbres. Entonces nosotros estamos acá y bueno, tomamos mate, ¿no? Dicen los argentinos especialmente, pero los latinos también, nos juntamos a hablar, ¿no? A hacer sobremesa, a tomar un café y nos quedamos horas. Y en otros lados te dicen de repente, no, la gente se junta menos, es raro que se vean, es raro que vayan a comer a la casa de alguien. Entonces uno ve esas diferencias de culturas, así como nosotros, como latinos, solemos ser más desordenados, menos rígidos, y tenés otras culturas que son totalmente rígidas, y a nosotros eso nos impacta, pero logran, por ejemplo, avances técnicos industriales, ¿no? Como son los japoneses, los alemanes, porque tienen otra cultura. Bueno, esa cultura es una forma de vivir, de ver la vida, es una historia que te lleva a tomar las cosas de otra manera. Entonces, cuando uno conecta con otra cultura, está conectando con un programa de computadora diferente en el que se está basando las personas. Entonces uno dice, el mío no es el único, y eso ya te moviliza. Dice Rodrigo, sí, eso en las meditaciones te llega una sensación de que todo está bien, que nada malo pasará. La meditación, lógicamente, es uno de esos medios en los que uno, como tomamos distancia de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, nos desidentificamos con eso, es que decimos, esto no soy yo. Estos son mis pensamientos. El pensamiento, uy, qué tonto que fui, cómo no le contesté esto al que me dijo, uy, me humillé, todo eso, tomamos distancia y decimos, este es algo que pasa, y si nos quedamos en la presencia, sigue pasando. Entonces, estamos conectando ahí con una parte superior a eso, ¿no? Más sabia, que no se deja llevar por cada emoción, por cada reacción, por ejemplo. No, dice Hugo Bariloche, está maravilloso para hacer un viaje de placer. Obviamente.
Hola María Emilia, ¿cómo estás? Qué bueno que ya poder escucharte, aunque sea un rato. Sí, sí, empezamos un poquito tarde hoy, María Emilia, así que por ahí nos extendemos unos minutos después de las 9. Está saludando a Sol ahí. Dice Rodrigo, la mente que se conecta con lo espiritual. Sí, exactamente, porque, bueno, no nos olvidemos que de nuevo, la espiritual, la palabra esta tan usada, está hablando de una realidad en otro nivel de conciencia, otro nivel de vibración. Lo material siempre va a ser más denso y por lo tanto más rígido, más difícil de cambiar. En estados sutiles todo cambia más rápido, porque cuando una persona, ya sea meditando, ya sea con una sustancia, preferentemente una sustancia sagrada y planificada, ¿no? O por distintos estados de conexión, cuando está, ¿no?, en ese estado, conecta, ¿no? Y uno dice, por ejemplo, hay tanta información, de repente hay tanta información que podría elegir. ¿Por qué? Porque nos podemos mover mucho más rápido. Digamos, podemos pensar y pienso sobre la relación con mi papá y empiezo a pensar, uy, lo que siento, viene un recuerdo, pensamos en nuestro trabajo y decimos, uy, ¿por qué estoy tan frustrado, tan enojado con esto? No sé, nos recordamos algo y nos viene una forma distinta de verla. ¿Por qué? Porque es como que es mucho más rápido el movimiento entre la información, y entonces, claro, porque no está lo material ahí limitándolo. Como es eso, puede ser abrumador, porque hay tanta información que uno no sabe con qué quedarse. Y ahí es donde entendemos por qué también es necesario el orden. Bien, ahí me dice María Emilia, derecho creativo, izquierdo racional. Dije bien, entonces no hice papelones. Y ahí Solcito también me decía, está bien lo de los hemisferios. Derecho procesa imágenes, emociones, sentimientos. Es el más intuitivo y creativo. Perfecto. A ver, bueno, vamos tenemos la primera imagen, Claudia, ahí para compartir, para entender un poco esta parte, ¿no? De qué es lo que nos limita. Vamos a ir un poco rápido con esto, pero entender por qué, ¿no? Por qué y qué pasa que quedamos, ¿no? Que quedamos limitados con insertos en lo que es el etiqueta. Si está... Bueno, no sé si Claudia me está escuchando. Si no, bueno, les voy contando. Después si aparece esa imagen, ahí la agregamos. Pero bueno, el dormir, ¿no? Esta idea de estar dormido, que se dice, tiene este sentido. Ahí le puse un poco de colores que los reconocerán para hacerlo un poquito temático. Matrix externa, cuento acá también para los que están por el Instagram. Matrix externa, porque es los valores, ideas que hay en la realidad, ¿no? En el afuera. Esta idea de adentro y afuera en realidad es engañosa, porque finalmente todo eso está muy conectado, pero para entendernos hay una matrix externa y una interna. La externa son los valores, las instituciones, ¿no? Uno va a un lugar y en ese lugar hay ciertas costumbres, ¿no? Por ejemplo, digo, no sé, uno va a un organismo público para hacer un trámite. Bueno, sabés más o menos, bueno, acá hay que hacer una cola, acá hay que esperar a ver a dónde voy a esta oficina a preguntar, está todo estructurado, ¿no? Y por ejemplo, una matrix externa, pero que tiene su fin, por ejemplo, es una iglesia, ¿no? Una iglesia está pensada para transmitirnos esa sensación de lo espiritual, ¿no? Tiene las formas, tiene imágenes, ¿no? Tiene imágenes de una iglesia católica, por ejemplo, ¿no? Va a tener las imágenes de los santos o de los ángeles o de la Virgen o de Jesús. Tiene un clima de silencio, ¿no? Un clima que llama a la reflexión, de alguna manera.
vamos a tener un sacerdote, el sacerdote está vestido de una manera que está como transmitiendo, bueno, esta es una autoridad en lo espiritual, ¿no? Esto sin juicio, lo estoy diciendo, más que nada para entender cómo eso nos transporta a un espacio de reflexión, ¿no? En el caso de la iglesia quizás de arrepentimiento, de poder, es el espacio para confesarse, para conectarse con esas figuras, con lo espiritual. Entonces, ahí estamos hablando de un lugar que nos propone ciertas cosas. Y obviamente, ¿qué se dice? Uno no va a ir a una iglesia a gritar, digamos, algo nos lleva a respetar de por sí, si bien obviamente está bien respetar porque para algo es su espacio, ¿no? Pero nos lleva como a respetar ciertas tradiciones. Bueno, esto está en todos lados y eso se termina convirtiendo en que está bien, que está mal. Ponemos este ejemplo siempre, por ejemplo, cuando se dice, bueno, hay problemas económicos en el país, ¿no? Acá en Argentina que lo vivimos tanto, y como eso te está diciendo todo el tiempo, no te puede ir bien, tenés que estar preocupado. ¿Cómo no vas a estar preocupado por el dólar, por qué político está, cuál no está, si los políticos se pelean, porque eso va a causar que los mercados, bueno, todo eso es la Matrix, ¿no? Que está haciendo que miremos afuera y digamos, puedo hacer esto, esto no lo puedo hacer, cuando, por ejemplo, en una inspiración, uno puede tener una idea de, a ver, quiero dedicarme a esto, y quizás ahí con esa energía con la que lo haces, una idea que tuviste, de repente todas esas estructuras se rompen. Y esto lo vemos todo el tiempo, ¿no? Alguien que tiene, el otro día justo surgía esto en una conversación, el palito de selfie, ¿no? En su momento, recuerdo que la historia era como que alguien lo empieza a importar, eh, y claro, todavía no lo usaba nadie y de repente le decían, pero ¿esto qué es? O sea, ¿para qué sirve esto? ¿Te vas a fundir trayendo esto? eh, pa- y de repente fue furor, porque era el momento en que empezaban los smartphones, entonces empezaba esta posibilidad estaba de moda la selfie, de sacarse buenas fotos y demás, y vendió muchísimo. Bueno, eso es una inspiración, ¿no? Que alguien dice, uy, esto puede funcionar. Em, y de todos lados le hubieran dicho, no, esto no, eso no se puede, es una tontería, ¿cómo vas a gastar plata en eso? Bueno, la Matrix hace esas cosas, ¿no? Todo el tiempo está diciendo esto se puede, esto no se puede, esto no es una buena idea. Y claro, cuando uno queda encerrado en eso, no tiene inspiración, no tiene ideas nuevas, porque pareciera que todo lo nuevo está mal, ¿no? La Matrix es conservadora. Y por eso decía inercia. La inercia es esto, este movimiento. Venimos de una manera y seguimos de esa manera. Todo nos lleva, nos arrastra el pensamiento de los demás, lo que vemos en las noticias. Y se vuelve un piloto automático, ¿no? Donde todo lo entendemos desde ese lado. La semana pasada, por ejemplo, cuando hablamos de la salud, hablamos de agrietar un poco esa matrix, ¿no? De cuestionar. Cuando decimos, ¿y qué es la salud? Y es ir al médico y hacerte examen de sangre. Eso es un paradigma, eso es una visión, ¿no? Que nos proponen. Pero ¿qué pasa cuando nosotros conocemos otro médico que nos dice, no, la salud es esto? O conocemos personas que hacen otras cosas, investigaron y saben mucho de cómo alimentarse, saben mucho de hábitos, saben mucho de qué cosas dañan la salud. Entonces, de realidad de lo que es la salud, ¿no? Podemos ver mucho más allá y ahí uno cambia su vida, ¿no? Porque decir hoy, no, a mi salud es que fui al médico, me dijo que tengo esto y que esto de por vida, que tengo que medicarme, de repente encontramos otra forma de vida, que en general cuando pasa eso, no es solamente que solucionamos el problema, sino que enriquecemos todo de nuestra vida, porque empezamos a ver con más amplitud todo, ¿no? Bueno, la personalidad, conectando un poquito con lo que hablamos en ese programa, en el que estuvimos hace 2 programas hablando de la personalidad, como decíamos que la personalidad son las cualidades que uno tiene, más, o sea, las cualidades
innatas, digamos, ser más racional, ser más creativo, ser más sentimental, ser extrovertido, introvertido, por ejemplo, eso es según el modelo de Jung, lo que traemos más lo que nos va pasando en la vida, roles que vamos adoptando, como contamos muchas veces. Bueno, estoy en mi familia, fui el hermano menor y bueno, era consentido, eso va generando un rol para vos, ¿no? Que te consientan. En cambio, el hermano mayor le exigía más, le pedían que sea más responsable, entonces también desarrolló ese rol. Entonces vamos a tener uno que es más dependiente y otro que es más responsable de autoexigirse. Bueno, eso también es la personalidad y nos va limitando. El que fue, digamos, creció un poco, como se dice, entre algodones, sobreprotegido, de repente muchas situaciones por ahí le van a parecer dificilísimas, ¿no? Ese es el límite que te está poniendo tu personalidad. Te está diciendo, y no, acá hay muchos peligros, muchas cosas que pueden salir mal, porque no te ves a vos mismo como alguien que pueda afrontar esos desafíos. Y bueno, la autoimagen que sería la matrix interna, es decir, cómo nos vemos. Ese cómo nos vemos influencia cualquier cosa que hagamos. Si yo voy a, por ejemplo, una entrevista de trabajo, ¿cómo me imagino esa entrevista? ¿Me va a ir bien? ¿Me va a ir mal? ¿Va a ser difícil? ¿Me van a tomar? Todo eso depende mucho de cómo uno se siente, en realidad, ¿no? Creemos que eso tiene que ver con que es difícil, no sé, el mercado, debe haber muchos candidatos, pero lo que pasa a nivel interno, lo que nosotros imaginamos que va a pasar ahí según nuestras cualidades. Si yo me siento que soy bueno, que tendrían suerte de tener alguien trabajando con ellos como yo, voy a ir de otra manera a esa entrevista, ¿no? Voy a ir con seguridad, con tranquilidad, a contar lo que yo sé que puedo hacer, y el resultado seguramente sea distinto, ¿no? Por eso esa imagen interna afecta a la realidad y la transforma, porque la misma situación, depende cómo uno se la imagine, va a ser de una manera o va a ser de otra, ¿no? Entonces, por eso hacemos ese trabajo interno, con esa imagen, ese es el trabajo más progresivo, ¿no? Hoy estamos hablando de cómo podemos conectar con eso otro, ¿no? Con qué acciones, con qué técnicas, con qué trucos de alguna manera, ¿no? Pero entendiendo que es esa imagen interna con la que tenemos que trabajar, que si cambia eso, todo un montón de límites que nos aparecen en las situaciones se dispersan de repente, ¿no? Y aparecen un montón de posibilidades más. A ver, decía Rodrigo, pregunto, ¿será que solo yo veo que los fines de semana voy como una vorágine social por consumir alcohol y demás, o solo porque es fin de semana? Sí, claro. Fíjate que por ejemplo, los lugares que son para bailar, ¿no? También es un lugar preparado para esos momentos. Está preparado para que uno vaya y se pueda quedar muchas horas. Está preparado, pensado para que uno vaya con ánimo de bailar, de conocer gente, o de salir con alguien, de ver a alguien, o de estar con amigos al menos y divertirse y reírse. La música estimula eso y el alcohol desinhibe, ¿no? Entonces es como que es un ámbito que está preparado, también las luces bajas, por ejemplo, eso también fíjense cómo se crea un contexto, ¿no? Luces bajas, se ve poco, eso llama más a la intimidad, al misterio, eh, o también las luces que van cambiando, ¿no? Que también como que generan una especie de clima psicodélico, ¿no? Digamos, todo para estimular que uno haga cosas que normalmente no haría, ¿no? Y entonces es como decir, bueno, en la semana estoy en modo aguantar, trabajo, que esto termine, y de repente llega ese momento y voy a hacer todo lo que no puedo hacer. Ahí voy a cantar,
voy a bailar, voy a gritar, voy a quedarme toda la noche, me voy a tomar todo lo que haya. Bueno, poco sana, ¿no? Esto no es terapéutico, no es pensado de una manera que haga bien, es de una manera en donde simplemente estoy haciendo algo para que me saque del sufrimiento que tengo, y sí, se hace cambiando el contexto y generando un contexto para que surjan emociones que uno no está teniendo, ¿no? Obviamente uno puede salir a bailar y pasarla bien y que eso sea sano, ¿no? Pero la idea es que no haya tanto contraste con lo que está pasando en el resto de tu vida, porque ahí es donde van a aparecer los excesos, ¿no? Siempre buscando compensar todo ese sufrimiento. Bueno, no sé si Claudia, si estás ahí, podemos poner la segunda. Veo que estamos con problemas de imagen. Díganme si se ve, si se escucha bien, pero veo que se está cortando un poco la señal. Pero bueno, tenemos la segunda, que es el estado. Va a hablar un poco de esta mente, ¿no? Un poco más, un poco para que lo tengan ahí, lo puedan revisar y chequear y que quede un poco lo que estamos hablando. Vamos a ir también un poco rápido con esto para poder contar sobre los ejercicios. Perdón. No, me está contestando Claudia, es que acá nos ayuda en el programa, pero tenemos ahí una Claudia también comentando. No sé, que se arma un poquito de confusión con eso. Bueno, decía, ¿no? En ese momento, que esto, imagínense, contamos algunas situaciones, como por ejemplo un viaje, pero esto pasa en cualquier situación en la que uno se conecta con algo propio, es como que puede permitir que surja esa energía. Entonces, hay personas que les pasa, por ejemplo, con la música, ya sea quien hace música con un instrumento, uno ve, presten atención, por ejemplo, cuando ven a alguien tocando, lo ves como inmerso en esa situación, conectado con lo que está haciendo. Obviamente, no siempre. Depende de si esa persona tiene una pasión, tiene una conexión con eso, que como es tan potente, hace que todo lo demás en ese momento desaparezca, ¿no? Entonces algunos te dicen, estoy ahí y me olvido de todo, me olvido del mundo, estoy en mi elemento, estoy en un estado de gracia, todas cosas que hablan de que en ese momento te conectás con algo más. Bueno, pero puede pasar eso, por ejemplo, escuchando música. Cuando uno escucha algo que te moviliza, que te transporta, que te lleva a un estado de exaltar las emociones, entonces también puede pasar por eso, que te inspire, que te conmueva. Todo eso nos lleva, y en esos momentos, cuando estamos en ese estado, ahí es donde vemos las cosas diferentes, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, llevando a esto, ¿no? Puede pasar que uno diga, si estamos hablando de una relación, y uno dice, bueno, y tengo tal problema con una persona, ¿no? Hablamos muchas veces acá de tener conversaciones que nos ayuden a aclarar lo que pasa con alguien. En el modo inercia, en general decimos, y no sé, porque si le digo se va a enojar, porque va a ser para problemas. En ese estado de inspiración, a veces, si esto les pasó, digo de nuevo, puede ser bailando para alguien, para otro, a mí a veces me pasa leyendo, no siempre, pero con algunas cosas muy particulares que me inspiran, es esto que te traslada, ¿no? Te traslada y de repente, bueno, en ese momento, si mirás tus problemas, los ves de otra manera y decís, ¿por qué no le dije esto a tal persona? ¿Por qué no le dije que esto me molestó? ¿Por qué no le dije em, que me duele tal cosa? ¿No? ¿Por qué no le dije que necesito tal cosa de él? ¿No? Esas cosas que tienen que ver con abrirse, con la honestidad, con aclarar lo que está pasando con alguien, por ejemplo, pueden venir de esa inspiración, ¿no? De esos momentos de conexión. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Nunca es tarde, porque siempre va a haber, nos quedan cosas valiosas, así que no se vayan. Bueno, y ahí decía, ¿no? No es la acción en sí, esto es muy importante, es un estado. Por eso alguien puede decir, bueno, yo medito y meditando me la paso pensando, estoy inquieto, no se me va la ansiedad. Y otro dice, yo medito, como contaba ahí, y de repente estoy en un estado de plenitud, de amor, de relajación. Entonces no es la acción, es que la acción sea un puente, te transporte a. Por eso es muy personal, porque como decíamos, tenemos estas energías de cada uno, afinidades que cada uno tiene. Entonces tenemos que ver qué nos lleva a nosotros, ¿no? A eso, a ese estado de energía pura, de inspiración. Y no es defensivo, y esto es importante porque hoy podemos decir, bueno, no sé, ponete un video que habla de esto, o ponete tal canción que es espiritual, o tiene gongs, o tiene... y uno puede hacer esas cosas, o la misma positividad, ¿no? Hablamos también, por ejemplo, del estado de ser positivo, ¿no? De decir, bueno, como el mundo nos está hablando siempre de problemas, de preocupaciones, de las cosas que, cuidado con esto, fíjate que la crisis va a venir por este lado, el pensamiento positivo, el decir, sí, yo puedo, confío en mí, confío en mis cualidades, confío en la vida, en el universo, en que las cosas me van a salir bien, se puede conectar con toda esa mentalidad, sirve porque contrarresta un poco eso de lo que estamos alimentados todo el tiempo. Mira acá, bueno. Pero claro, todo en sí, esa misma acción, el tema es que no se haga de forma defensiva, ¿no? Porque por eso yo puedo decir, voy a la música y me encierro tocando y me olvido de todo. Eso no es lo que estábamos hablando antes. Uno puede decir, el viaje puede ser algo inspirador, o puede decir, viajo porque necesito escaparme de esto como sea, necesito que nadie me joda, necesito estar ahí. Bueno, eso no es, porque toda la misma acción puede ser un escape, un decir, me encierro acá. Y eso no es lo mismo, ¿no? Si bien uno lo puede sentir por momentos, esto te tiene que inspirar, te tiene que conectar, te tiene que mostrar que existe ese estado para, bueno, tratar de trasladarlo a otras situaciones. Bueno, y ahí decíamos, ¿no? Ser positivo. Y obviamente este estado de aceptación, de autoaceptación. ¿Por qué? Porque cuando uno logra aceptarse, estamos yendo en contra de todos esos patrones, ¿no? De todos esos mensajes que escuchamos y nos dijeron, no, vos físicamente tenés que ser de esta manera, entonces tu nariz es fea, tu cara es fea, tu ojo, tu cuerpo, tus piernas. Creemos eso y nos rechazamos. Como nos rechazamos, aparecen cosas como la vergüenza, sentirnos menos. Como nos sentimos menos, entonces no nos vamos a valorar en una situación, en una entrevista de trabajo, como decía antes, a la hora de conocer a alguien, en nuestro grupo de amigos, vamos a sentir, yo soy el peor de acá, gracias que aceptan pasar tiempo conmigo y no me echan. Entonces uno pide poco, espera poco y la realidad te devuelve poco, ¿no? Entonces, cuando hay esa aceptación, a pesar de las cosas que no nos gustan, a pesar de lo que podemos entender incluso como defecto, nos libera, ¿no? Porque vamos a las situaciones diciendo, yo ya estoy consciente, soy consciente de cosas mías que no son perfectas, que no están buenas, que a otros también pueden llegar a molestarlas, y si el otro me lo expresa, lo voy a entender, y no estamos tratando de que eso no se note, no se sienta, que es ese estado en el que vamos a la defensiva, ¿no? Y que nadie piense que soy tonto, que nadie piense que no soy tan divertido, gracioso como los demás, que nadie piense que no tengo tanta plata como ellos o que mi ropa no es tan cara. Cuando estamos en ese estado, muy de esa matrix interna, alimentado por la externa, es donde nos tratamos de defender, como que el otro no se dé cuenta de algo. En cambio, la autoaceptación es
liberarse de esto, es decir, ya dar un paso más allá, ¿no? Nadie te va a decir algo que vos ya sabés de vos mismo que te puede afectar. Y ahí decía Paulina, ahí por Instagram habría que saber aprender a elegir quién nos influencia entonces. Sí, por supuesto, hay mucho de esto. Saquemos, Claudia, esta imagen, si te parece. Ahora vamos a la última. Sí, eso que se dice tanto, ¿no? Que se habla mucho de elegir con quién estás, sí tiene que ver con detectar qué influencia tienen las personas, ¿no? A mí personalmente no me gusta caer en esa postura de, voy a eliminar a toda la gente negativa en mi vida, porque eso puede ser algo más bien defensivo, que en realidad hacemos como diciendo, los demás me molestan, no quiero saber nada, el problema está en los demás, ¿no? Soy yo el que no me tengo que dejar contaminar. Entonces, tiene el peligro de conectar con el lado de, todos los demás son malos, no. Pero sí detectar, sí decir, bueno, si en no sé, hablo con mis amigos de mis proyectos de trabajo y mis amigos quizás a ellos no les va tan bien, entonces puede haber un poco ahí de negatividad, puede haber envidia, entonces cuidado sí con eso, quizás no ir y contar eso, sino contarlo con quien te vaya a dar un buen consejo, te vaya a apoyar. Entonces eso sí, entender que somos influenciables, entonces si alguien dice, no, eso no lo hagas porque no, mirá si perdés, eso nos va a influenciar para mal y nos va a absorber la inspiración, ¿no? Porque ahí el miedo, la crítica, se come a la inspiración, ¿no? Si no está muy fuerte. Bueno, ahí Sol les está compartiendo el grupo de Telegram para que se unan, ahí ya saben. Compartimos, por ejemplo, el informe del que hablamos la vez pasada, de cómo cambió la salud. Muy importante, muy recomendable. Así que no dejen de unirse a la comunidad, de seguirnos en las redes para seguir en contacto. Dice Cecilia, en esta actualidad tenemos que ser positivos ya que nuestro alrededor está negativo. A veces cansa eso, pero trato de revertir. Bueno, sí, un poco lo que estuvimos hablando. Va a tender a ser limitante el contexto, salvo lugares donde uno diga, sí, voy acá y la verdad que esto me inspira, voy a la clase de esto, o al taller de esto, o a aprender esto, o me junto con un grupo de gente X y me inspira, me dan ideas, hay que buscar eso, pero lo general va a ser ideas, formas de ver las cosas que suelen tirar para abajo, ¿no? Bueno, miren lo que dice Silvia, qué lindo. Gracias a tus charlas logré aceptarme a pesar de mis defectos. Soy consciente de hasta dónde llego y tratando de ser yo misma. Bueno, qué bueno, Silvia. Excelente, excelente ese mensaje. Gracias, y gracias también muy valioso para mí, para nosotros, saber que llega realmente la aceptación, ¿no? Entender que no se trata de llegar a un estándar de los demás, pero sí ponerse un estándar propio de, bueno, a ver qué quiero ser yo, qué quiero mejorar, qué quiero para mi vida, ¿no? Entonces, sí mejorar, pero no en base a las expectativas de los demás, ¿no? Y eso parte de la aceptación, ¿no? Parte de aceptar que nos pasaron cosas, tenemos tendencias, ¿no? Algunas más que nos van a gustar más que otras, pero cuando logramos aceptar eso, ¿no? Incluso lo que decimos, y yo quisiera hacer más esto, más lo otro, quisiera ser más como tal, pero no soy, bueno, ahí aceptamos algo que desde ese lugar probablemente podamos mejorar. Bueno, vamos a la última rapidito para no pasarnos, pero bueno, básicamente acá hablamos de las técnicas. Les voy a dejar una técnica para que practiquen si quieren. Así que bueno, va a quedar acá, ¿no? Va a quedar grabado obviamente, pero pueden tomar nota también. Vamos a ir a una, ¿no? Hay algunas cosas que ya dijimos. Esto de cuando estás en tu zona, ¿no? Es una forma. Entonces estimulemos, ¿no? Busquemos hacer esas cosas que nos inspiran. A veces por la rutina, porque es fácil dejarlo de lado, porque nadie nos dice, hey, acá vos creces, acá vos estás en tu potencial, no las estimulamos esas cosas. Entonces piensen, traten de conectar dónde se sienten así,
donde se sienten ese flujo de energía potente, donde parece que todo se puede. Las redes, por ejemplo, con todas las cosas malas que tienen, permitieron que mucha gente haga esto, ¿no? Entonces vemos muchísima gente mostrando lo que hace, cuando antes era, yo hago, tejo títeres, y si no vivo de eso, si soy administrativa de una empresa, ¿para qué sirve? Si nadie lo ve. Bueno, de repente las redes, la conexión con las personas nos permitió mostrar esas cosas. Y hay gente que termina viviendo de eso, teniendo una vida inesperada gracias a eso que lo apasiona, porque se encuentra con millones de personas que eso le puede interesar. Y por otro lado, gracias, Claudia. Sí, vamos a hacer unos minutitos, pero bueno, no tanto porque, bueno, también por ahí la gente ya tiene hambre, tiene que ir a comer. Sabemos que el programa sale de 8 a 9 en directo. Así que les decía, ¿no? Que perdí un poquito, se me perdió el hilo de en qué estaba. Estaba hablando de ese momento de inspiración, creo. Bueno, diciendo que un poco estimular eso, ¿no? Estimular, conectar con eso, ver qué es de cada uno, y ahí, en ese momento, uno crece, ¿no? Y crece y eso termina afectando el ánimo, ¿no? Porque por lo menos esa potencia que sentimos nos muestra lo que puede ser la vida, ¿no? Hacer lo inesperado, esto, bueno, pongo un ejemplo cortito de lo que decía antes. Estuvimos hablando hace algunos programas de, por ejemplo, esta mirada de la honestidad, ¿no? Siempre vamos con el freno de mano en las relaciones, con decir, esto no lo digo, cuidado con esto. Bueno, hablamos de esta propuesta, por ejemplo, ¿qué pasaría si fuéramos honestos, ¿no? Si le dijéramos a alguien, mira, esto me molestó, esto me duele, esto no te lo pude perdonar. Poder hacer eso, cuando uno dice, este es el momento, no en cualquier momento, no a lo loco, pero sí, la verdad que tengo algo que decirle a mi familiar, a mi hermano. Cuando podemos decir eso, también se abre algo, porque estamos en la inercia de ni en la relación hay que cuidarse, hay que no ofender, y de repente liberar eso, es decir, dije esto, ver la reacción del otro, ver lo que puede cambiar. Bueno, ese tipo de cosas inesperadas para uno, diferentes a lo que normalmente hacemos, nos conectan con ese estado, ¿no? Uno dice, wow, era posible algo que me parecía imposible. Y en la terapia trabajamos estas cosas, ¿no? De una forma cuidada, pero muchas veces trabajamos esto. ¿Y por qué? ¿Alguna vez hablaste con tu hermano de eso que pasó cuando eran jóvenes y por qué él hizo esto y que te quedaste? No, nunca le dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no hablarlo? ¿Por qué no decirle, mirá, la verdad que esto me queda, lo sigo pensando, me duele? Abrimos esa realidad, ¿no? Cuestionando a veces nuestros propios patrones de relación. Bueno, va a ser un poco... Les voy a dejar el ejercicio, porque sí, no quiero que nos extendamos mucho. El ejercicio en papel, hoja papel, lápiz virome, con la mano no dominante. ¿Qué quiere decir esto? Si uno obviamente es derecho, con la mano izquierda; si uno es zurdo, con la mano derecha. ¿Por qué? Porque la mano habitual, la mano que usamos habitualmente, tiene esa inercia, ¿no? Escribo ahí y ya ni pienso, escribo sin pensar. Cuando uno escribe con la mano no dominante, conecta con el otro hemisferio, porque uno está haciendo algo que tenés que estar presente y atento a lo que estás haciendo, porque no tenés ninguna práctica. Pareces un chico de 5 años empezando a escribir letras, ¿no? Y eso es muy interesante porque nos saca de esa inercia que tenemos y nos conecta con lo que estamos haciendo. Bueno, de esa manera, que van a ver que les va a tardar escribir cada frase, escribir 10 cualidades positivas de uno. Y cada una
mayor que la otra. O sea, si pusimos una, la siguiente tiene que ser mayor que esa. ¿Por qué? Porque las tenemos estas cualidades, porque normalmente no las vemos, porque las menospreciamos. Bueno, en este ejercicio hay que conectarse con eso, hay que escribirlas. A veces cuesta mucho el decir, uy, tantas, sí, tantas, las hay. Cómo somos con otros, nuestros valores, nuestros talentos, nuestra forma de ser única, nuestra forma única de hacer algo. Hay 10 y hay muchas más, ¿no? Pero por lo menos 10. Y leerlas después. Leerlas en voz alta y con convicción. Bueno, ese ejercicio, si uno se conecta, está bueno en estas cosas tomarse su tiempo, ponerse una música que a uno le guste, ¿no? Que no haya distracciones, por ejemplo. Bueno, un ejercicio como para conectar con esto, como para conectar y de repente, uy, miren todo lo bueno que tengo. Normalmente no te estás evaluando de esa manera, te estás evaluando con juicios aprendidos, con juicios históricos, con juicios que vienen de la familia, de los padres, y ahí es que no vemos lo que tenemos. Y este trabajo tiene que ver con tomarnos momentos o generar espacios para ser conscientes de eso que tenemos, donde, de nuevo, desde esa capacidad es muy amplio lo que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, si podemos conectar con eso, conectar con ese estado, vamos a poder decir, bueno, a ver, y qué, si realmente tengo esta capacidad, a ver, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Lo estoy usando? ¿Me estoy valorando de esta manera? Y ahí empiezan a cambiar las relaciones, empiezan a cambiar las ideas. A ver, decía Cecilia, ¿cuánta razón tenés? A veces nos cuidamos para decir las cosas y no molestar a la otra persona. Exactamente, y lo que eso hace es una relación que muchas veces pierde el valor, ¿no? Porque cuando realmente no hay honestidad con el otro, la relación se resiente, la intimidad se pierde, la confianza se pierde. Bueno, hoy vamos a cerrar entonces, como les decía, gracias a los que se quedaron, un poco pasados la hora. El programa que viene sería el 100. Tenemos pensado hacer algunas cosas especiales, tener algunos invitados, así que probablemente no va a ser ni la semana que viene ni la otra, que voy a estar de viaje, pero sí estaría proyectado para la última de junio. Los espero ahí, cuento con ustedes para traer cosas interesantes y celebrar un poco entre todos, a todos los que me han ayudado a hacer esto. Celebrando un poco un número que es, de nuevo, un número como para decir, wow, bueno, hemos tenido un recorrido en esto. Así que bueno, les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo programa de El Portal.